Hola, mi nombre es Wander Andrés Porras Restrepo. En este video voy a explorar un tema fundamental en la economía llamado la inflación. Debemos determinar qué es la inflación. La inflación es el aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía. Pero más allá de esa definición, surge un interrogante: ¿quiénes realmente se benefician y quiénes sufren cuando la inflación aumenta? Para determinar la respuesta a este interrogante, vamos a desarrollar en este video los diferentes actores, te los voy a explicar, y también las implicaciones sociales y económicas para verificar y darnos cuenta que realmente respuesta a este interrogante no es tan sencilla como parece. ¿Qué es la inflación y su medición? La inflación se mide como el porcentaje de aumento en los precios de la canasta básica en un periodo de 12 meses, generalmente un año. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, aquí en Colombia, es la entidad encargada de recopilar dichos datos. La inflación puede ser causada por factores internos, como por ejemplo los desequilibrios fiscales, o externos, como las variaciones de la tasa del cambio. Para poder determinar y saber qué es lo que hace que la inflación suba o baje, lo vamos a determinar en los siguientes minutos de este video. Así que por favor, acompáñenme a desarrollar este análisis de la inflación. Causas de la inflación. Un aspecto importante es que la inflación tiene muchas causas y a veces el gobierno y el Banco Central, en este caso en Colombia el Banco de la República, no están en sintonía. Por ejemplo, el gobierno puede querer mantener tasas de interés bajas para no afectar la popularidad o las finanzas públicas, aunque eso pueda elevar la inflación. También puede haber desacuerdos sobre cuándo y cuánto deben ajustar las tasas de interés en cuando hay una respuesta a fenómenos externos, como por ejemplo la caída en la oferta agrícola o en el precio del dólar. Una de esas causas de la inflación es esta: no hay sintonía en el gobierno y el Banco de la República. Acompáñenme por favor a ver a quién perjudica la inflación en el desarrollo de este video. Como lo manifestaba antes, si el gobierno y el Banco de la República no están en sintonía, puede que haya una causa de inflación, y vamos a hablar acerca de a quién perjudica la inflación. La inflación no afecta a todos por igual. Quienes tienen salarios y pensiones que no se ajustan en tiempo real pierden este poder adquisitivo. Personas que mantienen dinero en efectivo o en cuentas de ahorros con tasas fijas pueden ver cómo disminuyen sus ahorros en términos reales. Por ejemplo, los arrendadores y los pensionados también suelen ser perjudicados, ya que les suben los precios sin que sus ingresos aumenten proporcionalmente. Todos sabemos que cada año suben el valor de los arriendos, entonces eso es una muestra clara de quiénes están siendo afectados. En general, los más vulnerables, que son los trabajadores de ingresos bajos y medios, son las personas que sienten el golpe de la inflación inestable. Ya sabiendo este tema, a quién perjudica la inflación, ahora vamos a ver en el siguiente tema es quién se beneficia de esta inflación. Por otro lado, ciertos actores se benefician en escenarios inflacionarios. Por ejemplo, los deudores, porque por general el valor real de sus deudas disminuye, facilitando dicho pago. También hay personas con inversiones en activos que aumentan el valor con la inflación, como por ejemplo las acciones o los bienes raíces. En algunos casos también las empresas se benefician, empresas que enfrentan costos fijos y pueden trasladar parte de la inflación a los precios. Vemos que no solamente hay personas que se perjudican, sino también hay otras personas que se benefician. En este punto del tema y del análisis en el que estamos, ya sabemos qué es la inflación, cuáles son las causas de la inflación, cómo se puede medir, a quién perjudica la inflación y quiénes se benefician.
Ahora vamos a ver en el próximo tema es qué impacto tiene la historia de Colombia de la inflación y cuál es su papel en la política monetaria. Impacto en inversión y crecimiento. La inflación elevada o inestable también tiene efectos negativos en la economía real. Por ejemplo, generan una incertidumbre. Al generarse incertidumbre hace que se reduzca la inversión y las empresas tengan dificultad para planificar. Esto a su vez afecta el crecimiento económico y aumenta los costos sociales, como por ejemplo el desempleo. Las empresas, al tener incertidumbre si va a haber una inflación, si va a haber un efecto negativo en la economía, lo que hace es reducir costos y ahí donde se genera el desempleo porque tienen que reducir la nómina y hay pocas ventas, entonces se genera un desempleo masivo que muchas veces aquí en nuestro país se ha podido ver, se ha podido evidenciar por culpa del efecto que hay en la inflación, tanto sea elevada o sea inestable. Vamos a trasladar más este tema, este análisis a la parte de la historia de la inflación en Colombia. Colombia ha tenido picos inflacionarios importantes en su historia, en el año 1977, en el 1991 y en años recientes. Por ejemplo, en el año 1977 la inflación que tuvo Colombia alcanzó casi el 41%. También la historia muestra que la inflación descontrolada genera costos enormes, por ejemplo, para todos los actores sociales y económicos. Esto viene siendo un porcentaje demasiado alto, el 41% ha sido, mejor dicho, Colombia en su historia de la inflación ha sido altísimo. Vamos a ver en el siguiente desarrollo del tema el papel del Banco de la República con la política monetaria. El papel de la política monetaria habla mucho y está muy de la mano con las decisiones políticas. Por ejemplo, el Banco de la República en Colombia intenta mantener la inflación siempre cerca del 3%. Para eso el banco utiliza herramientas, por ejemplo, como las tasas de interés, la regulación del dinero en circulación. Sin embargo, estas decisiones políticas que hay y eventos externos son las que influyen en la capacidad del banco de tener un control. Para esto vamos a seguir hablando acerca de la importancia de una política económica responsable. La estabilidad de los precios no solo es un tema técnico, también tiene implicaciones sociales. Por ejemplo, hay políticas responsables que previenen la pérdida de poder adquisitivo y fomentan un crecimiento sostenible. La independencia del Banco de la República y una gestión fiscal prudente son cruciales para evitar episodios inflacionarios. Por eso es que vemos aquí la importancia de una política económica responsable, que haya un análisis y un estudio en todos los precios y en todos los poderes adquisitivos que fomenten un crecimiento sostenible. Vamos a hablar ya para finalizar, vamos a dar una conclusión y aquí vamos a hacer como un mini resumen de todo lo que hemos hablado en el transcurso de este video, en el transcurso de este profundo análisis acerca de la inflación. Para concluir, quiero mencionar algo que este tema es súper pertinente para la política económica, porque tenemos que comprender quiénes ganan y quiénes pierden, y al comprender esto podemos ayudar a diseñar estas políticas más equitativas. También la inflación afecta decisivamente la estabilidad de la macroeconomía y la parte social. La gestión de la inflación es clave para el desarrollo sostenible, bienestar social, los aspectos centrales en la política económica. Entonces, todo este tema de la inflación es algo súper importante y hace que la política económica sea un tema muy, pero muy importante al combinar y al hablar del tema de la inflación y mucho más aterrizándolo acá a nuestro país de Colombia. Ya para concluir, en resumen, la inflación beneficia a unos y perjudica a otros, dependiendo de cada situación económica que cualquier actor esté por este momento pasando. La política económica debe orientarse a reducir la inflación inconstante para proteger especialmente a los sectores más vulnerables.
Entender quiénes ganan y quiénes pierden nos ayuda a valorar la importancia de una buena gestión macroeconómica. Por eso, quiero agradecerles por acompañarnos en este análisis. Suscríbanse en este canal para más contenido sobre economía, política económica y muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.